Ok, em, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre las bacterias como una opción, como herramientas potenciales en el mejoramiento de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la acuicultura en la selva peruana. Esta charla está enfocada básicamente al sector de la selva peruana por un motivo en específico, como una parte de la responsabilidad social, para tratar de no seguir contaminando los cuerpos receptores, como son los ríos, que son aledaños en la selva, pues que son abundantes, ¿no? El trabajo está presentado por alumnos de la Universidad em, Nacional del Callao, por el curso de Microbiología Ambiental, por la docente María Teresa Valderrama Rojas, y los integrantes de esta proyección social es Barzola, Castillo, Chiara, quien les habla, Damián y Rosales. Voy a explicarles un poco de la casuística, del por qué estamos enfocándonos en hablar de este tema y hacia las personas interesadas, ¿no? Sabemos que en la selva peruana y también en la sierra en realidad se aplica lo que es la acuicultura. Con esto me refiero a la crianza de los peces, en algunos casos masiva y en otros casos simplemente para venta a público cercano. Lo que sucede y la gran diferencia es que en la parte de la sierra el agua, por ejemplo, un criadero de truchas es un agua recirculante. Eso significa que tiene una entrada y una salida. En cambio, en la selva eso no sucede. El agua ingresa porque es bombeada hacia una piscigranja y es mantenida durante mucho tiempo, durante lo que dure la cosecha de estos peces. Aproximadamente son 6 meses, 9 meses, depende también de la especie, ¿no? Y obviamente durante todo ese tiempo los peces expulsan excretas y además de eso, em, las válvulas de apertura para ya la de salida, es decir, los efluentes, son conectadas directamente con los ríos. Es por eso que en la selva peruana se viene implementando proyectos de humedales artificiales para el tratamiento de estas aguas, ya que lo que ellos buscan, pues obviamente, es no contaminar, a menos la mayoría, y además no tener un gasto excesivo para tratar sus aguas. Entonces, su tratamiento se basa en humedales artificiales con plantas acuáticas. Y el sentido de esto, o nuestra proyección social, es incentivar a estos justamente piscicultores de la selva peruana a que ellos puedan darle un valor agregado a sus humedales artificiales e incorporar algunas bacterias que puedan degradar estos contaminantes, porque recuerden que esto va directo al río, ¿no? Le doy pase a mi compañero para que pueda seguir explicando. Bueno, las bacterias para el tratamiento de aguas. Existen bacterias con habilidad para solubilizar fosfatos y también para acumular fuentes de fósforo inorgánico a partir de soluciones acuosas y bacterias que participan en diferentes transformaciones de fuentes de nitrógeno. Bueno, también existen numerosos métodos de tratamiento para eliminar el fósforo. En todos los casos es removido por conversión de iones. Bueno, esta fracción puede ser un precipitado de sal insoluble, una masa microbiana de un lodo activado o una biomasa de planta de humedales. Bueno, en el metabolismo de bacterias, en el tratamiento de aguas de bacterias suele tener una connotación negativa. Sin embargo, también en determinados casos puede tener un lado positivo dentro del tratamiento de aguas residuales. Bueno, este método únicamente se emplea en aquellos casos donde la contaminación puede ser asimilada por los microorganismos. Bueno, en los microorganismos de carácter positivo tienen tendencia en la naturaleza en recuperarse. Haciendo un análisis a este tipo de bacteria es capaz de hacer una inofensiva a ciertos tipos de contaminantes, ¿no? Podemos comprobar cómo la naturaleza dispone de mecanismos para su regeneración. Bueno, algunos tipos de bacteria son a través del consumo de oxígenos cuando los microorganismos pueden procesar la materia inorgánica. Bueno, podemos distinguir a estas bacterias mediante, las encontramos como las depuradoras y las filamentosas. Y también existe otra posibilidad y es la completa.
bueno, la completa ausencia de oxígeno, ¿no? Mediante la simbiosis, ese proceso que permite a las bacterias asimilar una sustancia disueltas. Bueno, tenemos el grupo de bacterias aeróbicas y el grupo de bacterias anaeróbicas. En el grupo de bacterias aeróbicas, las bacterias propician procesos de oxidación y nitrificación. Bueno, esto a la temperatura y el pH son aspectos que tenemos que tener en cuenta para el proceso de bacterias aeróbicas, ¿no? Algunos son las pseudomonas, las bacterias filamentosas, entre otras. Y el grupo de las bacterias anaeróbicas es el proceso anaeróbico que se desarrolla a través del metabolismo, que procesan distintas bacterias. En el proceso anaeróbico se distinguen los siguientes tipos de bacterias, que pueden ser las hidrolíticas, las fermentativas, las acetogénicas y las metagogénicas, entre otras. Siguiente diapositiva. Bueno, en el tratamiento de aguas, en una estación depuradora de aguas residuales, o un EDAR, esta es una planta de tratamiento que se dedica a la depuración de aguas residuales, en el cual su objetivo fundamental sería recoger las aguas de una población o un sector industrial y eliminarlas, las sustancias contaminantes, para posteriormente ser devueltas al ciclo del agua, ¿no? Mediante un desagüe de mar o bien mediante la reutilización directa también. Bueno, tenemos tipos de tratamientos en los cuales tenemos los tratamientos físicos, los tratamientos químicos y los tratamientos biológicos. En los tratamientos físicos podemos decir que son aquellos métodos en los que se aplica una separación física, generalmente en sólidos, y este método suele depender de las propiedades físicas de los contaminantes como viscosidad, tamaño, la flotabilidad también, entre otros, ¿no? Y en estos podemos encontrar el tamizado, la precipitación y separación y filtros de sólidos. Y en el tratamiento químico, son aquellos tratamientos que dependen de las propiedades químicas del contaminante, o en otras palabras, del reactivo incorporado del agua. Y también se puede destacar la eliminación del hierro y el oxígeno en este tratamiento. Y en el tratamiento biológico, se utilizan procesos biológicos de manera que pretenden eliminar los contaminantes coloidales. Son microorganismos que actúan sobre la materia de suspensión, transformándola en sólidos sedimentables. Bueno, ahí tenemos de forma gráfica, podemos decir que juntamos a un reactor biológico que contiene ingredientes básicos como agua residual, bacterias y oxígeno en las debidas proporciones para obtener dos corrientes finales, las cuales serían el agua depurada y los lodos, ¿no? Quedando retenidos en estos lodos una gran parte de los contaminantes iniciales presentes en las aguas. A continuación, seguirá mi compañero. Los principales componentes de un humedal artificial son el componente vegetal, representado por plantas vasculares terrestres y o acuáticos, también como los microorganismos y el material de empaque o medio de soporte constituido por agregados pétreos. Los humedales artificiales fundamentan su funcionamiento en la actividad bioquímica de los microorganismos. El aporte de oxígeno proveniente del componente vegetal en interacción con el material de empaque, el cual funciona como soporte tanto para los microorganismos como para el componente vegetal, además de funcionar como un material filtrante. En conjunto, estos elementos eliminan materiales disueltos y suspendidos en el agua residual y biodegradan los materiales orgánicos hasta mineralizarlos. Su diseño nos permite mantener e incrementar la estética del paisaje y proporcionan condiciones para el desarrollo y la preservación de vida silvestre, ya que proveen de un hábitat para diversos tipos de organismos. Ok, y a medida de poder afianzar estos conocimientos, de poder difundir este valor agregado, como les mencioné al inicio,
vamos a comentarles una casuística aplicada, ya desarrollada con pruebas ya escritas de todo lo que es el proceso de agregar bacterias en los humedales artificiales. Mi compañero va a continuar. Sí, bien, dentro de la casuística aplicada, los materiales y métodos empleados en el tratamiento de aguas. En cuanto a las cepas empleadas, podemos mencionar que se emplearon 58 cepas bacterianas, estas provenientes de la rizósfera de plantas hidrofitas de la especie Typha domingensis. Y bueno, estas plantas se seleccionaron de humedales naturales de Ciudad de La Habana, Cuba. En cuanto al aislamiento de las bacterias rizoféricas, bueno, estas bacterias se aislaron de 3 humedales aledaños al río Almendares, y lo que se hizo fue seguir el protocolo propuesto por Muratova. Este consistía en remover el suelo no rizoférico de las raíces. Posteriormente se lava en 100 mililitros de agua destilada y se agita por 30 minutos. Posterior se deja sedimentar las partículas del suelo y con la suspensión se prepararon diluciones seriadas. Por último, se seleccionaron las colonias con características visibles diferentes de cada muestra y se conservaron en agar nutriente en un plano inclinado a 4 grados Celsius. Luego se hizo lo que viene a ser la determinación de la capacidad de fijación de nitrógeno y bueno, se empleó el medio Feodorov Medium, el cual no presenta fuente de nitrógeno. Lo que se hizo fue, se sembraron los aislados por estría y se incubó por 72 horas a 30 grados Celsius. La lectura de los resultados fue realizada por observación de la presencia o ausencia de crecimiento en el medio empleado. También se realizó, bueno, la determinación de la capacidad de solubilización de fosfato. Para ello se empleó el medio NBRIP-BPB, el contenido fosfato tricálcico y el indicador bromofenol azul. También la determinación de la acumulación de fosfato, y para esto se empleó un medio base líquido con 300 miligramos de fosfato de potasio. Lo que se hizo fue inocular los diferentes aislados de manera individual y se dejaron en interacción con el medio 72 horas a una temperatura de 30 grados Celsius y 100 revoluciones por minuto. Además se realizaron o se analizaron las soluciones antes y después de la interacción con las bacterias. Esto a través de un método analítico del molibdeno o moligdato de amonio y el cloruro estañoso. Y por último, la determinación de la utilización en diferentes fuentes de nitrógeno. Se hicieron 4: la reducción de nitrato, la oxidación de amonio, la oxidación de nitrito y la amonificación, que para esta última se empleó un medio líquido con pectona y cloruro de sodio. También se incubó por 3 semanas y se realizó la lectura de las soluciones en un espectrofotómetro a 600 nanómetros. Doy el paso a mi compañero. Ok, ahora mi compañera Cristina va a explicar o va a detallar los resultados de toda esta casuística que estamos explicando. Como se muestra, fijación de nitrógeno. Como se muestra en la figura número 1, se muestra que el 79% de los aislados bacterianos presentaron la habilidad para fijar nitrógeno atmosférico, ya que es un resultado muy satisfactorio, pues esta es una acción que no realizan todas las bacterias, solamente géneros y especies muy específicas, y en este caso se obtuvo que la mayoría de los aislados resultaron positivos para esta prueba. También nos muestra el porcentaje de cepas bacterianas aislados de la rizósfera de Typha domingensis, con capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Como pueden ver, los aislados con respuesta positiva están pintados de gris oscuro y los de negativo están de gris claro. En la solubilización de fosfato, los microorganismos solubilizadores de fosfato son abundantes en el suelo y pueden ser aislados de la rizósfera de las plantas. Como se muestra en la figura, que la mayoría de los aislados no mostraron solubilización de fosfato, y no obstante, se encontró un 17% de los aislados que sí mostraron estabilidad. En la figura nos muestra el porcentaje de aislados que solubilizaron el fosfato.
aislados que solubilizaron fosfatos con excreción de ácido y aislados con respuesta negativa a la prueba. En interacción con fuentes de fósforo y nitrógeno, los resultados en cuanto a la acumulación de fosfato por los 58 aislados bacterianos nos muestra que el 60% de estos fue positivo. Este resultado es un indicador de la capacidad que pudiera tener la mayoría de las bacterias rizosféricas analizadas para la eliminación de fosfato de las aguas residuales, como una alternativa viable en la recuperación de este recurso natural. Ok, y como podemos ver en los resultados de esta casuística, se entiende que aumentar o añadir bacterias a unos humedales artificiales mejora obviamente la descontaminación de las aguas, que es lo que queremos tratar en este caso. Y por ello es que nosotros estamos difundiendo esta metodología. Por aquí podemos ver, una compañera lo ha publicado ya para poder difundir y así llegar a diferentes medios. Ojo que nuestro medio principal es llegar a los pobladores de la selva peruana y a quienes sean interesados en este tipo de descontaminación de las aguas. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.